y ABF igualmente es positivo. Entonces, yo voy a saber que el eje se va a encontrar entre 0 y más 90. ¿Por qué? Porque de D1 yo sé que su perpendicular es, ¿cuál es la perpendicular de D1? ABF. Entonces, ABF la divide en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Y ahora es positivo. ¿Cuál es positivo? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál es positivo? Izquierda es positivo. De vos sería la derecha. Izquierda. Pero del paciente sería la izquierda. Vos lo escribo así. ¿Ya? Entonces vos sabes que es la izquierda. Ahora, ABF es positivo. Esto es ABF. Entonces, vos sabes que ¿cuál es la perpendicular de D1? ABF. Perdón, de ABF. D1. D1. ¿Cómo lo divide D1? Lo divide En una mitad superior, y una mitad inferior. ¿Cuál es positiva? ¿La inferior o la superior? La de abajo. La inferior. Entonces yo determino que mi eje eléctrico va a estar en la mitad inferior izquierda. Entonces, siempre que ustedes quieran determinar el eje eléctrico, gente, es lo primero que tienen que ver D1 y ABF. Ahora, entonces, ¿qué derivaciones se encuentran entre D1 y ABF? Se encuentra ABR, que es más 30, y D2, que es más 60. Entonces, ustedes saben que el eje eléctrico se puede encontrar entre estas dos. A ver otro ejemplo. Por ejemplo, si D1 es positivo, sé que se va a encontrar el eje eléctrico en el lado izquierdo. Y si AB fuera negativo, se va a encontrar el lado izquierdo o derecho. ¿Por qué? Porque ABF perdón, el lado superior o inferior, porque D1 lo divide a ¿Negativo o positivo? sería en el lado superior, porque superior es negativo. Entonces el eje eléctrico se encontraría entre 0 y menos 90. Ahora vamos a los ejemplos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí ABL es, por ejemplo, isodifásica. ¿Qué quiere decir isodifásica? Que tiene ambas ondas del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Entonces yo veo el electrocardiograma, las 6 derivaciones. ¿Ya? Entonces veo que ABL es isodifásica. Entonces tengo que buscar su perpendicular. Entonces aquí tengo ABL, que es isodifásica, y tengo que buscar su perpendicular, que es D2. ¿Por qué? Porque D2 lo corta a ABL en dos mitades. Entonces aquí tengo D2. ¿Qué tengo que ver después? D1 y ABF. Aquí me dice que D1 es positivo, entonces el eje eléctrico se encuentra entre 90 y más 90. ¿Por qué? Porque su isodifásica de D1 es ABF. Entonces se encuentra en el lado izquierdo. Y ahora ABF también es positivo, entonces se encuentra entre 0 y más 80. Entonces yo determino que mi eje eléctrico se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. Ahora, como ABL es isodifásica, el eje eléctrico siempre va a caer en su perpendicular. Entonces el eje eléctrico se encuentra en
de 2. O sea, es más 60. Siempre que ustedes encuentren que una derivación es isodifásica, siempre el eje eléctrico va a caer en su perpendicular, es lo más fácil. Entonces yo encuentro que es isodifásica, directamente el eje eléctrico cae en su perpendicular. Pero ¿qué tiene que buscar? Siempre de 1 y a ver si son positivas o negativas para ver si cae en el lado derecho o en el lado izquierdo o en el lado inferior o en el lado superior. Estos son cuando es isodifásica. Otro ejemplo, si D3 es isodifásica, ¿dónde va a caer el eje eléctrico? ¿Cuál es su perpendicular de D3? ABL. Entonces, yo sé que en ABL se va a encontrar el eje eléctrico. ¿Qué tengo que ver? Pero antes me he equivocado. ABL es ABL. Si ABL de uno son positivos, entonces el eje eléctrico se encuentra en su perpendicular, que sería ABL. Entonces el eje eléctrico se encuentra aquí en más 30 directamente. Siempre y cuando que ABF de uno sean positivos. Ahora sí. Entonces, luego de encontrar la isodifásica, yo tengo que determinar que ABF de uno son positivos. Entonces, yo sé que el eje eléctrico se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque las dos son positivas. Entonces, D3 es isodifásica, como veo aquí, o sea, que L y S tienen el mismo voltaje. Entonces, sé que su perpendicular está en el eje eléctrico, que sería AB. Entonces el eje eléctrico se encuentra en más 30. Ahora, si la isodifásica está en ABF y D1 es positiva, entonces el eje eléctrico se va a encontrar en la perpendicular de ABF, o sea, en 0. ¿Por qué? Porque ABF es dividido por D1. Es por eso que el eje eléctrico se encuentra en 0. Y bueno, así voy determinando dónde se va a encontrar el eje eléctrico. ¿Qué tienen que saber ustedes aquí? Las perpendiculares nada más. De 1 a BF, de D2, ¿cuál es? ABL, de D3 a BL y viceversa. Entonces, usted sabiendo las perpendiculares, más o menos se va a ubicar dónde va a caer el eje. Pero ¿qué tiene que saber primero? Determinar si D1 y ABL son positivas o negativas. Ahora, si D1 sería isodifásica, como esto, entonces el eje eléctrico va a caer en ABF. ¿Por qué? Porque ABF es la perpendicular de D1. Y si ABF es positiva, entonces el eje eléctrico se encuentra en más 90 grados. Aquí caería el eje eléctrico. Ahora, es un poquito más complicado. Ahora, cuando no hay isodifasismo, ¿qué quiere decir esto? Que las ondas no van a ser iguales, tanto las positivas como negativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? Tengo
lo primero que yo tengo que ir a leer al electrocardiograma. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Qué son positivos? Entonces yo voy a tener al electrocardiograma y voy a ver que la derivación D1 y ABF son positivas. ¿Por qué? Porque la onda R es mayor que la S. Eso quiere decir. Entonces yo sé que mi eje eléctrico va a estar en este cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces ya sé que mi eje puede estar entre 0 o más 90. Entonces voy a tomar las derivaciones que se encuentran en este cuadrante, que van a ser ABR, que es 30, y D2, que es más 60. Entonces yo voy a estudiar estas dos derivaciones. ¿Por qué? Porque he determinado que D1 y ABF son positivas. Entonces primero me voy con ABR, que es esta, más 30. Como vemos, tengo ABR. Entonces, en ABR, ¿cuál es su perpendicular de ABR? D3. D3. Entonces, primero voy a ver ABR y voy a ver su perpendicular, que es D3. Entonces, aquí en D3 yo tengo el electrocardiograma, voy a ver que en D3 es aquí. Yo he comenzado a medir en milímetros los cuadraditos y he determinado que tiene 11 cuadraditos de 3. Luego me voy a T2. ¿Cuál es su perpendicular de T2? ABL. Entonces me voy al electrocardiograma a leer ABL. Entonces tengo T2. Y voy a leer ABL. Entonces aquí en ABL igual es positiva, pero esta solo tiene en milímetros 6 cuadraditos. Entonces, ¿cuál voy a tomar en cuenta yo? Voy a tomar en cuenta D3 porque tiene más cuadraditos, tiene 11. En cambio, ABL solo tiene 6. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es, tengo que encontrar un punto intermedio entre D2 y ABL. Entonces hago 60 más 30, que es la suma de los dos, la suma de ABR y D2. Entonces voy a sumar 60 más 30, ¿verdad? Igual 90. Y lo divido entre 2, me va a dar 35 grados. Entonces, si yo analizo todo esto, voy a decir que ABR se acerca más porque su perpendicular de 3 marca 11 cuadraditos. Entonces, el eje eléctrico se va a encontrar más o menos en 30 grados. Es 60 más 30, ¿no? Ajá. O más. 60 más 30, 90. Sumo los dos, divido, sumo D2 y ABR. O puedes lo mismo, puedes sumar ABR y D2 igual te va a dar 90. Entonces, 60, perdón, aquí está. Tienes razón. 60 más 30, 90. Dividido entre 2, 45. Pero ¿dónde se va a encontrar el eléctrico? Se va a encontrar en ABR. ¿Por qué? Porque su perpendicular, que es ABR. Perdón, se va a encontrar en ABR, porque su perpendicular, que es ABR, pero D3, su perpendicular D3
marca es más positiva. ¿Por qué? Porque tenía 11 cuadraditos. Entonces mi eje eléctrico se va a encontrar en más 30 grados. ¿Ya? Entonces esta es la manera que yo puedo determinar el eje eléctrico. Una pregunta, Dígame. cuando dices punto intermedio de 2 y ABL, que dice 60 más 30, Ajá. no sería de ABL, porque ABL es perpendicular de 2, porque ABL es 150 y ABL sería de 60. No, pero yo estoy sumando esto. Voy a ver el electrocardiograma, las ondas L. ¿Cuál es más positiva? ABL, su perpendicular es D3. Y el D3, la onda L, vuelvo miles en milímetros, tiene 11 cuadraditos. En cambio, el D2, su perpendicular es ABL y tiene 6 cuadraditos. Entonces, voy a tomar en cuenta esta, porque tiene mayor milímetros, mayor voltaje. Entonces, sé que mi eje eléctrico va a estar en ABL. ¿Por qué? Porque D3 es más positivo. ¿Y de dónde sale ese 30, doctor? Es el 60 más 30. De 60 más 30, de estas dos derivaciones, de D3, de D2 y ABL. Este 60 más 30. No, aquí no estoy viendo la cola ni la cabeza. Estoy viendo solo cuánto valen las derivaciones aquí. 30 y 60. ¿Perdón? Entonces tiene que contar que está aquí. Claro, ABL, ¿por qué? Porque ABL es negativo. Y yo tengo 150. Pero aquí, en este cuadrante, vale 30. Es por eso que sumo 30 más 60, 90. La mitad, 45. Pero el eje se encuentra en ABL porque su perpendicular, que es D3, es más positivo, tiene mayor voltaje. Entonces esta es la manera de determinar el eje eléctrico. Luego busco D2 y ABL. ¿Ya? Entonces yo sé que D2 es 60, la ABL 90. Entonces tengo que buscar la perpendicular de D2, que es ABL, que sería esta. Entonces, igualmente, tengo que medir cuál tiene más cuadraditos en el electrocardiograma. Por ejemplo, si y su perpendicular de ABF va a ser de 1. Si la perpendicular AB tiene más cuadraditos, entonces primero que voy a hacer es buscar el punto intermedio, sumar 90 más 60, que me da 150, y lo divido entre 2. Entonces tengo igual 75, que más o menos se encontraría aquí. Entonces, si D2, su perpendicular, que es ABL, es más positiva, entonces el eje eléctrico se va a encontrar en más 60. ¿Por qué? Porque ABL es más positiva. Entonces yo he ido al electro y he sumado los cuadraditos. Sé que esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, al final, lo que hacen es buscar en todas las derivaciones dónde va a haber más cuadraditos. Ahora, resumiendo todo esto, ¿cómo lo hacemos nosotros? Esto lo hacen los cardiólogos, todo esto lo estoy explicando, o sea, para tener un eje eléctrico exacto del paciente cuando ellos lo están estudiando. Pero yo, que soy quirófano, no tengo tiempo de estar haciendo todo este cálculo matemático, y el paciente tiene que operarse, ¿qué hago? Entonces, voy a buscar de las 6 ondas, o sea, AB, ABF, D1, D2, D3, ¿cuál es la más alta? Entonces,
cuál es la más positiva. Entonces, ¿qué hago primero? Primero veo D1 y AB, si son positivas o son negativas. Digamos que casi todas las personas, ¿ya?, siempre va a caer en este cuadrante inferior izquierdo. Entonces, D1 es positivo y AB es positivo. Entonces, sé que el eje eléctrico está aquí. ¿Qué voy a buscar ahora? De ABL y de D2, ¿cuál es más positiva? Entonces, en este ejemplo, si la onda más alta es en D2, sé que el eje eléctrico se va a encontrar más positivo. ¿Por qué? Porque D1 y ABF es positivo. Esta es la manera más rápida que lo hacemos. Sé, pero ¿qué sé? ¿Qué yo sé aquí? Que mi eje eléctrico se encuentra en este cuadrante. O sea, que es normal. Y si de ABL y D2 tengo que marcar, tengo que ver la onda L, ¿cuál es más alta? En la que está más alta, el eje eléctrico se encuentra más o menos aquí. ¿Se entiende? Más o menos. No, yo te estoy dando el ejemplo aquí. O sea, ¿qué hago? D1 es positivo y ABF es positivo. Entonces, el eje eléctrico se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué derivaciones hay en este cuadrante? ABL y D2. De estas dos derivaciones voy al electro y veo cuál es la onda L más alta. Entonces, donde se encuentra la onda L más alta, por en este ejemplo, D2 sería la más alta. Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? Solo ABL y D2. ¿Por qué? Porque sé que estas dos derivaciones se encuentran en el cuadrante. En este caso, ¿cuál es más positiva? D2. Entonces sé que mi eje eléctrico va a caer en D2. Sería más 60, ¿sí? ¿Vieron? ABL. De D2 es ABL. ¿Perdón? No, aquí está. ABL y D2. ¿Por qué? Porque aquí están estas dos derivaciones. D1 y ABF son positivas. ¿Dónde va a caer aquí? Más 60. ¿Por qué? Porque D2 es más alta la onda L. Esa sería la manera más rápida de encontrar el eje eléctrico. Por ejemplo, si ABF sería positiva y D1 negativa, ¿dónde se encontraría más o menos el eje eléctrico? O sea, su perpendicular de ABF es de 1. Entonces divide una mitad positiva superior, negativa inferior, negativa superior Y y inferior. positiva. Entonces su eje eléctrico se encontraría en este cuadrante inferior derecho. ¿Por qué? Porque ABF es positivo y D1 es negativo. Entonces yo tengo que buscar en qué derivaciones se encuentra el eje eléctrico, en D3 y ABL. De ahí voy al electrocardiograma y me fijo la onda L. ¿Cuál es más alta? Entonces yo tengo más o menos la idea del eje eléctrico, D3, perdón, sería más alta su onda L, el eje eléctrico cae más o menos aquí. Eso lo van a ver actualmente en cardiología, ¿ya? En cuarto año. Pero hay montones de maneras de ver el eje eléctrico. Hay sistemas matemáticos donde yo hago el intercruzamiento de las derivaciones
y donde cae ese entrecruzamiento, ahí está el eje eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen, en resumen, qué tienen que saber ustedes? ¿Dónde está el eje eléctrico normal? El eje eléctrico normal está desde menos 30 a 90. Casi yo puedo asegurar, si nadie tiene alguna enfermedad cardíaca, de aquí de todo el pulso, que su eje eléctrico está así, entre menos 30 y 90. ¿Ya? Si hace el electrocardiograma. Ahora, si el eje está desviado a la derecha, puede ser una persona longilínea. ¿Qué quiere decir una persona longilínea? Es bien alta, que tiene un corazón alargado. Igual se lo puede considerar ¿por qué? Por su contextura física. En cambio, si es una persona que está gordita, el corazón puede estar horizontalizado, ¿ya? Entonces su eje eléctrico se puede encontrar a la izquierda. Entonces, en estas personas también eso se considera normal. Pero, por ejemplo, si es una persona muy alta, delgada y tiene un eje eléctrico entre menos 30 y 90, o sea, a la izquierda, y su corazón está horizontalizado, o sea, hay algo que no está bien. Y ya el cardiólogo, con todo eso que hemos hecho de determinar el eje eléctrico, aparte, él va a hacer una ecocardiografía para ver, puede ser que tenga hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular derecha, o haya sufrido un infarto de miocardio. ¿Qué lo voy a preguntar en el examen? ¿Dónde está el eje eléctrico normal? Menos 30, más 90. Pues sí. ¿Perdón? ¿Hacer los cálculos? Lo pueden hacer en método fácil. Si usted sabe que D1 y AB son positivas, está en el inferior izquierdo. Y solo tiene que ver ABL de D2 nada más. Entonces, ¿qué necesito para encontrar el eje eléctrico? Ver si hay iso y fasciso, o sea, que las ondas L y S tienen el mismo voltaje o la misma cantidad de cuadraditos. Y luego de D1 y ABF. Si D1 es positivo o negativo, y si ABF es positivo o negativo. Esto es práctico. ¿Ya? Si ustedes van haciendo todos los días esto, lo hacen en un segundo. Es mucho que ver con. Entonces, ¿qué patologías yo puedo encontrar, digamos, para ver el eje eléctrico? Entonces, cuando el eje eléctrico está en menos 30 más 120, esto no corresponde a las personas en su contextura, o sea, son personas longilíneas. Longilíneos son las personas altas, delgadas, y hay dos rectilíneos, que son las personas gorditas con tendencia a la obesidad. Entonces, cuando hay ejes de menos 30, de aquí, y más 120, o sea, que está desviado aquí, a la izquierda o a la derecha, no corresponde a su contextura, entonces puede haber trastornos en el sistema de conducción. Si tengo una hipertrofia ventricular izquierda, o sea, el corazón, el ventrículo izquierdo está grande, agrandado, y su eje eléctrico se encuentra en menos 30, aquí, entonces yo tengo un hemibloqueo de la rama anterior superior izquierda. Entonces, como sabemos, la rama izquierda se divide en una anterior superior y en una posterior inferior. Entonces, el bloqueo
sería un hemibloqueo de la rama anterior superior izquierda. En cambio, si hay una hipertrofia ventricular izquierda, derecha y el eje eléctrico se encuentra en más 120, entonces voy a decir que hay un hemibloqueo en la rama posterior inferior izquierda. Entonces, mediante esto yo puedo determinar si hay hemibloqueos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿A dónde tengo este hemibloqueo anterior izquierdo? Afecta nada. ¿Cómo? Yo he visto que hay esto, ¿ya? Pero no veo bloqueo de rama. Tendrías que consultar con otro cardiólogo, porque ellos van a hacer toda esa determinación. Así a simple vista. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto DO1 y he visto ABF y son positivos. O sea, caen en el cuadrante inferior izquierdo. O sea, vos tienes un eje eléctrico normal. ¿Por qué? Porque tu eje eléctrico se encontraría entre 0 y más 90. Entonces, podría estar en AB o en D2. Pero solo electro no te puede decir eso. O sea, tendría que ser otro electro para determinar. No, la verdad, yo no veo un bloqueo de rama en tu electrocardiograma. Pero eso lo tiene que ver otro cardiólogo. ¿Ya? Entonces, sabemos que estos pueden haber hemibloqueos dependiendo si el eje se encuentra en menos 30 o más 120. Entonces, ¿cuándo se da esto? Por ejemplo, aquí está ahí, que los cardiólogos ven muy seguido. Cuando en las personas que tienen Chagas, porque la enfermedad de Chagas primero te va a llevar a una hipertrofia, que es el crecimiento de las fibras cardíacas del corazón, y luego te lleva a una dilatación. Cuando el corazón está dilatado grande, es un corazón insuficiente. Es por eso que siempre la persona está cansada, no puede caminar, le falta aire. Entonces, una persona, y los ejes eléctricos se encuentran en perpendicular a en menos 30, en el cuadrante superior izquierdo, entonces tiene un hemibloqueo de la rama anterior superior izquierda del sistema D. Entonces, esta persona que tiene Chagas tiene un bloqueo de esta rama anterior superior izquierda si el eje eléctrico cae en menos 30. Por ejemplo, si una persona tiene Chagas y D1 es negativa y ABF es positiva, sé que su eje eléctrico y la isodifásica es ABL de 3, sé que su eje eléctrico cae en 120. Entonces esta persona va a tener un hemibloqueo de la rama posterior inferior. Entonces, ¿por qué? Cae en 120. Entonces, estos son los bloqueos de conducción que se pueden presentar en las personas que tienen Chagas. Bueno, esto es lo que quería explicar más o menos del eje eléctrico. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Dónde cae el eje eléctrico normal? Menos 30. ¿Perdón? Menos 30. De menos 30 a 90. Si el eje eléctrico está desviado a la izquierda, La persona es alta y delgada. más o menos va a caer entre más 110 más 120. ¿Y está desviado a la derecha? Aquí, horizontalizado. Ahora, vamos a hablar, ya sabemos lo que es un electrocardiograma normal. Siempre está en ritmo sinusal, tiene onda P. Se sigue de un RS y luego la onda T. La onda P, ¿qué es, Valentina? ¿Qué significa? ¿Despolarización de qué? De las auriculares. Valentina, no. De las aurículas. Perfecto. Camila,
El QRS, ¿qué significa? Caminador. ¿Despolarización de qué? ¿Perdón? Despolarización de los ventrículos. Bien, los también. La repolarización. Entonces, sabemos que es un electrocardiograma normal. Entonces, ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que es patológico. Entonces, tengo un ritmo sinusal, como vemos aquí, pero lo que puedo decir es que esto es normal. Lo primero que vamos a ver son las bradiarritmias. ¿Qué significa bradiarritmias? Tiene frecuencia alta o baja. Baja. Y aparte está arrítmico. Entonces, vamos a ver lo que es bloqueo auriculoventricular de primer grado. De segundo grado, que se divide en MOVIX 1 y MOVIX 2, y un bloqueo completo auriculoventricular de tercer grado. ¿Cómo es un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Entonces, yo para ver los bloqueos auriculoventriculares, ¿qué tiene que ver? El intervalo PL. Entonces, que se mide del inicio de una onda P al comienzo de la onda L. ¿Cuánto era lo normal? ¿Cuánto era lo normal del PR? ¿Del PR? Alguien que ya lo supone el día viernes. ¿Cuánto es lo normal? Juan, ¿cuánto era lo normal? Creo que sí. Matías, 0,2 a 0,11 segundos. ¿Perdón? 0,02 a 0,11 segundos. PR 0,12, 0,20. de 0,12 a 0,20. ¿Qué tenés al otro? Entonces, ¿cuántos cuadraditos serían esos 3 o 5. Pequeños. pequeños? Exacto. Eso le dan el trabajo. Entonces, si hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, como vemos aquí, va a medir mayor a 0,20. Entonces, ¿qué hago? Mido. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto sería ese valor? Si cada uno mide 0,04. 0.04 24. Entonces, mayor a 0,20. ¿Qué es eso? Un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Como vemos aquí, si yo monitorizo eso, el PD está alargado. Auriculoventricular. Mayor a 0,20 es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Así de fácil. Ahora tengo un bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo 1 o MOVIX 1. ¿Cómo es esto? Fíjense, tengo el intervalo PL, que puede aquí medir 0,20 y se va alargando. Aquí va a medir 0,24, aquí 0,28 y aquí ya no hay onda QRS. Esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 1. Como vemos aquí, miren, aquí, a ver, aquí normal, se va alargando y se bloquea. ¿Ven? Ahí no se llegaron a despolarizar los ventrículos. Los Entonces, ventrículos, no se despolarizan los ventrículos. O sea, se va alargando el intervalo PR hasta que se bloquea y no se genera el complejo QRS. Este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 1. sí, porque solo hay onda P. Solo se despolarizan las aurículas. Y de ahí Veamos. al final y ya no hay nada. Muerte. Aquí normal, se va alargando más y se bloquea. Normal, se alarga más y se bloquea. Ya no se genera un complejo QRS. Eso es segundo grado MOVIX 1. MOVIX 2, o sea, aquí el intervalo PR es normal y se produce el bloqueo. Sería 3, 1, o sea,
Normal, normal, y se bloquea. Normal, normal, y se bloquea. Entonces el intervalo PR se mantiene y el tercer estímulo no se produce. Y es así. Puede ser 2, 2, 1, 2, 2, 1 o 3, 3, 1, 3, 3, 1, así dependiendo. ¿Ya? Esto sería un bloqueo móvil 2. Bloqueo auriculoventricular grado 2, móvil 2. Generalmente esto puede tener indicación de marca paso. Y un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Como vemos aquí, onda P, complejo QRS, pero aquí con ondas P. Otra vez otro complejo QRS y ondas P solitas. Las aurículas laten un ritmo y los ventrículos a otro ritmo. Generalmente estas personas tienen una frecuencia cardíaca entre 30 a 40 latidos por minuto. ¿Qué necesitan? Marcapaso. Esto es indicación de marcapaso. Como vemos, las ondas P están por un lado y los complejos QRS. Hay más ondas P que complejos QRS. Taquiarritmias. ¿Qué son las taquiarritmias? Es cuando la frecuencia cardíaca está altísima, pero no es rítmico, es irregular. Por ejemplo, el flúter auricular. Como vemos aquí, hay ondas, no tenemos ondas P, sino tenemos ondas F, se llaman ¿ya? ¿Sí? También se llama flúter o aleteo auricular. La aurícula puede estar latiendo con Ale a 120 y el ventrículo late a 70 latidos por minuto. Entonces no hay una, como vemos aquí, la aurícula late un ritmo más rápido que los ventrículos. ¿Ya? Es un flúter auricular. Entonces tenemos las ondas F en vez de las ondas P. Otro es la fibrilación auricular. Igualmente, miren, este es un electrocardiograma normal y este es una fibrilación auricular. No existen ondas P, son ondas F de fibrilación. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esto sería normal, sería patológico. Es totalmente arrítmico. La aurícula está así y los ventrículos están más o menos manteniendo su ritmicidad, pero las aurículas no. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se pueden producir coágulos. ¿Ya? Es por eso que las personas que sufren de fibrilación auricular tienen la posibilidad de que sufran un ACV isquémico. ¿Qué es un ACV isquémico? Ustedes conocen como embolia. Entonces se forman coágulos en el corazón y salen a la circulación y van a los vasos de menor diámetro y ahí construyen y se produce lo que conocemos el ACV isquémico. ¿Ya? Entonces, siempre que una persona sufre de un ACV isquémico o una embolia, tengo que descartar que tenga primeramente una fibrilación auricular arrítmica. Taquicardia supraventricular. Como vemos aquí, no veo una onda P, sino complejo QRS es T. Complejo QRS es onda T. Entonces, siempre está una frecuencia cardíaca arriba de 150. Dígame. ¿Perdón? P. La P. La P. Ah, miren, no veo una P aquí. Veo la QRS y la T. La QRS y la T. El ventrículo está latiendo a más de 50 latidos por minuto. Por ejemplo,
si hago coincidir aquí una onda R, más o menos vamos a ver, 300, yo diría que está batiendo unos 160, 170 latidos por minuto. Entonces eso sería una taquicardia supraventricular. Otro, taquicardia ventricular. Veamos, esa sería una taquicardia ventricular. También puede tener este tipo de ondas. Entonces, esto es más o menos, mantiene más o menos una regularidad, pero aquí el paciente puede ser que no tenga pulso. Entonces, yo considero que el paciente está en paro, que tengo que hacer compresiones torácicas. Y luego tengo la fibrilación ventricular, como vemos. Cuando vemos esto en un monitor, como esto, quiere decir que tengo pocos segundos para actuar, porque el paciente va a entrar en paro. Paciente, y puede llegar. Y si no hago lo que corresponde, el paciente va a llegar a fallecer. Entonces, esta es una fibrilación ventricular. Y esto es una asistolia. No me marca nada de derecho. El corazón está en paro. No hay ningún tipo de onda. Otro. Actividad eléctrica sin pulso. Entonces aquí se puede marcar una onda P, un complejo QRS, pero yo toco, no hay pulso. Entonces yo también eso puedo considerar que el paciente está en paro y tengo que actuar para que el paciente no llegue a fallecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Puedes volver atrás. ¿Ah? Dos diapositivas atrás, por favor. ¿Esa? No, la siguiente. Esa. Eso asistolia. Sí, otra fotito. Gracias. ¿Qué quiero que vean esto? Esto de aquí es lo que hacemos en el ACS. Es cuando hacemos reanimación cardiopulmonar avanzada mediante la lectura de electrocardiograma. ¿Perdón? Eso. Desfibrilación. Entonces, ¿qué hago yo primero? Veo a una persona que está tendida en el piso, desmayada. Lo primero que tengo que hacer es ver El ABC del trauma. hablarle, ver si responde o no responde. Si el paciente no te responde en ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer? El pulso. Pulso central. Pulso central. No tengo pulso aquí a central. las muñecas. No me vale tomar de las muñecas, de la pulso radial posible. Tiene que ser pulso central. Si no es el carotídeo, tiene que ser el inguinal. Entonces, esos son los pulsos centrales. Si no tengo pulso, entonces tengo que inmediatamente pedir ayuda. No puedo hacer una reanimación solo. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda y que alguien le traiga un monitor. ¿Para qué? Para ver en qué ritmo está. Entonces, yo conecto el monitor, como ustedes saben, con ABL y ABL. Entonces, ahí voy a saber, por ejemplo, si está en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, el paciente va a estar así, en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular. O sea, y no tiene pulso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desfibrilar. Tengo que desfibrilar al paciente. En cambio, si está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, o sea, esta es una actividad eléctrica sin pulso, o sea, me sale ondas en el monitor, pero no tiene pulso, pero no es ni fibrilación ni taquicardia ventricular. O me
me sale así en asistolia. Entonces,